Buenos días y bienvenidos a esta primera gran semifinal de la segunda edición del torneo con acento. Les doy la bienvenida a todos. El procedimiento del debate y el que se va a seguir esta mañana son semifinales seguidas, como muy bien saben, y luego desarrollaremos y se celebrará la gran final. El tema de este debate se pactó ya anoche y va a ser: ¿justifican la medida de seguridad el sacrificio de derechos civiles? Los equipos que van a hacer esta semifinal son el Colegio San Fernando Marista de Sevilla, a su izquierda, integrado por el capitán Domingo Cruz y sus componentes y oradores Javier Martínez, José Luis Ruiz, Ana Paredes y Javier Soto. A su derecha, el equipo de SEC Alborán, capitaneado por Javier Guzmán, y oradores Cristina Tejedor, Lidia Cerzuela, Rubén Martín y Bernardo Arco. Capitanes, ¿cómo pueden acercarse a la postura? El equipo Colegio San Fernando de Marista defenderá la postura en contra y el Colegio SEC Alborán defenderá la postura a favor. Me acompañan como miembro del jurado en esta semifinal don Fernando Suárez Tapiador, de la Universidad de Córdoba, amigo, antiguo debatiente, bienvenido. Don Santiago Martínez, consultor político, director de campaña, antiguo debatiente, exitoso, campeón de torneo pasarela, largo currículum, etc. Bienvenido, Santiago. Doña Carmen Diego Acosta, miembro del Consejo de Estudiantes de la Universidad, del Club de Debate, bienvenida. Y don Carlos Pollo recién Saque, también miembro del Consejo de Estudiantes y miembro del Club de Debate de esta universidad. Me acompañarán a un servidor que les habla, Alberto Arco Moreno, director del Club de Debate de esta universidad, y que hará de juez principal. Mucha suerte a ambos equipos y, por favor, el público recuerden que compartir sus teléfonos móviles y vamos a disfrutar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Tejedor y nuestro grupo está formado por Lidia Cerzuela, Rubén Martín, Bernardo Arco y nuestro capitán, el profesor Javier Guzmán. Defendemos la posición a favor de que las medidas de seguridad sí justifican el sacrificio de los derechos civiles. Si algo bueno, positivo, debería poseerse más bien en mayor cantidad que en pequeña. Por eso, eso de que el vino es beneficioso para la salud es más que dudoso, pues si te pasa del vaso diario, peor te irá. En cambio, tener vacunas es a todas luces bueno. Tener una vacuna está bien, pero poseer más de 10.000 vacunas para otras tantas enfermedades es más que beneficioso. Y los derechos civiles son buenos. Apliquemos este criterio. Y dado que varios son los derechos, nos centraremos en el arquetípico, la libertad. Contra más libertad, mejor. A todos nos gusta la libertad. De entrada, es algo que supone un valor positivo. El pueblo que no la posee, si puede, la exige. Quien la tiene y sabe evitar el aburrimiento, la disfruta. Si te portas mal, te la quitan. Y si te portas muy bien, te dejan incidir en la libertad de todos los demás. La libertad, qué maravilloso invento. Por ella se ha luchado durante años. Se ha matado, incluso se ha amado desde todos los ángulos. Inundémonos de libertad, pero de una libertad en verdad libre, ¿no? Que no es cuestión de combinamiento. ¿A dónde llegamos si estiramos sin límite la libertad? A la anarquía, o mejor dicho, la autocracia,
que eso de anarquía suena a explosivos y atentados. Bien, ya tenemos unos tipos buenos, por naturaleza y todo, que gracias a unas cooperativas consiguen vivir libremente. ¿Qué ocurrirá a continuación? Pues puede que hasta funcione todo. Pero solo es cuestión de tiempo, de que brote el garbanzo negro, la cereza podrida. Vamos, el anarca exento de bondad natural. La tipología puede ser diversa, desde el simple pícaro, pasando por el delincuente común, hasta llegar al mismísimo criminal. Cuando ya tenemos instalado el virus de la violencia, delincuencia en nuestra sociedad, un tipo de barbarie con la que no se puede razonar, ¿pero acaso han intentado llegar a un consenso ante los atracadores de 100 kilos armados con pistolas? No nos queda otra que introducir la norma, el derecho. Con esto llegan las sanciones, las medidas. Y todas las medidas sancionadoras y punitivas conllevan a una restricción de la libertad, en mayor o menor medida según el mal causado. Y extrapolando lo dicho sobre la libertad, la sociedad supone una limitación de todos estos derechos civiles. Tenemos en cuenta de que dichos derechos son fruto de una conquista social irrenunciable y nosotros compartimos obviamente dicha opinión. Pero debe entenderse que el valor de la ciudadanía surgió como una exigencia de no ser pisoteado por los más poderosos. Por eso mismo, nuestra sociedad, que ha luchado tanto para obtener estos derechos en aras de que nadie sea pisoteado por otro, no puede aplaudir que los mismísimos derechos civiles se conviertan en tiranos que permitan el dominio de uno sobre otro. Porque si los derechos que nacieron para poner límites no tienen límites, entonces dejemos vía libre para todos que quieran campar a sus anchas malamente. Lo más relevante de nuestro discurso es que las normas pro seguridad nos hacen libres. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Soto. En primer lugar, quería darle la enhorabuena tanto a todos los participantes en este debate como a la organización, porque nos habéis dado una gran oportunidad. Voy a pasar a presentar a mi equipo. Aquí, en primer lugar, tenemos a Pepe Ruiz, Javier Martínez, Ana Paredes y nuestro capitán y profesor de Lengua y Literatura, Domingo Cruz. Bien, seguridad contra intimidad. Este conflicto ha estado presente a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, pero más recientemente, durante el último siglo y medio, ha llegado a un nivel de polémica más actual debido al desarrollo de las comunicaciones. Este conflicto puede darse de diversas formas, bien con la instalación de cámaras de seguridad, garantizando nuestra seguridad en Internet o con las ya famosas medidas aeroportuarias. Me refiero a controles y cacheos en los aeropuertos. Pero bien, vamos a diferenciar dos tipos de seguridad. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de seguridad queremos? ¿Queremos una seguridad que salga de los propios ciudadanos y de su capacidad para aplicar y comportarse según sus libertades, o queremos una seguridad que se nos imponga desde las autoridades, es decir, que se base en el miedo del ciudadano a ser castigado? El problema viene debido a que la línea que separa intimidad y seguridad es muy delgada, y eso ha llevado a lo largo de la historia a muchos gobiernos a practicar medidas autoritarias y dictatoriales a nosotros para controlarnos y manipularnos según su antojo. Por ello, queremos resaltar que la sensación de seguridad no es lo mismo que la seguridad. Bien, la seguridad, las medidas de seguridad no cortan la raíz del problema, no cortan la delincuencia, son simplemente una medida disuasoria. Así que, después de esta breve introducción, vamos a pasar a desarrollar los puntos en los que vamos a fundamentar nuestra tesis. Primero de los puntos, la libertad individual y colectiva como bien jurídico a proteger por el Estado de Derecho. Voy a dejar una pequeña pincelada. Según la RAE, la libertad es una facultad intrínseca al ser humano que le permite comportarse según su propia voluntad. Segundo de los puntos que vamos a llevar a cabo, los derechos civiles como garantía de la sociedad democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que si una sociedad no garantiza los derechos civiles, no garantiza que los derechos civiles no se van a mover, que los derechos civiles van a estar siempre ahí,
no puede considerarse verdaderamente democrática. Y el último de nuestros puntos se va a basar en que los límites de la seguridad en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado de Derecho tiene que tener unas características que le otorga a los ciudadanos la seguridad de la inviolabilidad de unos límites establecidos. Ejemplos de ello en nuestra Constitución son el capítulo 2 y como el derecho a la intimidad personal o familiar. Con toda esta introducción, ¿qué queremos decir? Que las medidas de seguridad nunca tienen que cohibirnos, sino que tienen que salir de la propia ciudadanía. Unas medidas de seguridad que se nos impongan desde fuera nunca van a ser mejores que unas medidas de seguridad fundamentadas en la educación de las personas que sepan que cometer un crimen es malo por sí mismo, no que cometer un crimen es malo porque nos van a castigar. Con todo esto seguiremos desarrollando este tema y ya por mi parte he terminado. Muchísimas gracias a todos y nada más. Hablan de imponer una medida de seguridad, pero ¿quién impone? Nuestro equipo defiende medidas de seguridad aprobadas democráticamente por un consenso ante problemas realmente graves que sacrifiquen nuestros derechos civiles. Medidas aprobadas democráticamente. El equipo contrario defiende la libertad, pero es que es necesario poner límites a esta libertad. Si no existieran esos límites, ¿a dónde llegaríamos, señores? Llegaríamos a la anarquía. Y la anarquía no funciona. Situémonos, si no, en un caso, en un ejemplo, en el que, por ejemplo, en un desastre natural, cuando ocurre un terremoto, un huracán. La ausencia de un cuerpo de seguridad, de policía, por ejemplo, en esos casos la población comete robos, pero ya no simplemente por materiales de primera necesidad, como sería la comida, sino que aprovechan esas situaciones para robar televisores, ropa, cualquier cosa. Entonces, está probado que la anarquía no funcionaría, que es necesario establecer unos límites a nuestra libertad. Pero, ¿qué pasa? Que esas leyes que necesitamos, las necesitamos porque deben sacrificar nuestros instintos. Debemos conservar, a pesar de todo esto, la democracia y la ciudadanía. No estamos hablando de imponer ninguna medida de seguridad, estamos hablando de, mediante la democracia, hablando entre todas esas leyes, buscar unas leyes que sean eficaces y que nos garanticen nuestra seguridad. Porque ser 100% libre pero 100% inseguro no es una opción. Las consecuencias de conseguir estas normas aprobadas democráticamente para el beneficio de todos supondrían una serie de consecuencias. Al tener estas normas tendríamos una mayor seguridad y con esta mayor seguridad nos haría más libres, porque así podríamos ejercer nuestra ciudadanía. De este modo, sintiéndonos más seguros, evitando ese miedo del que hablan, con estas normas aprobadas democráticamente, repito, porque es lo más importante, no imponer estas normas, sino crearlas entre todos nosotros para garantizar nuestra seguridad y con ella garantizar nuestra libertad. Porque cuanto más seguridad tengamos, más libres seremos, porque al sentirnos seguros realmente, cuando podremos ejercer nuestra verdadera ciudadanía y podremos ser libres realmente. Sí, hablas de que las medidas de seguridad pueden ser un método que tendrían los ciudadanos de ejercer su ciudadanía y sus derechos. Ahora mismo, según las legislaciones que estás hablando, la Unión Europea, pues no hay fronteras, todos somos ciudadanos comunitarios. ¿Qué opinión merece entonces las decisiones de Sarkozy por las que fueron repatriados colectivos de gitanos y rumanos pertenecientes a la Unión Europea? Estamos hablando de medidas aprobadas democráticamente en consenso para el bien de todos. Entonces, deberíamos basarnos en ese bien de todos, porque un mal menor podría asegurarnos un bien mayor, un bien para todos nosotros. Por eso creemos en esta medida aprobada democráticamente. Por eso creemos que, basándonos en esta seguridad, ampliando nuestra seguridad, llegaremos por fin a esta libertad tan ansiada y podríamos hacer uso de nuestra ciudadanía, de esas libertades que son nuestras. Porque la seguridad, nosotros también queremos esa seguridad, tanto que la incluimos en nuestros derechos. Entonces, gracias a esa seguridad,
necesitamos unas leyes que supriman nuestro instinto para así conseguir esa seguridad y con esa seguridad conseguir finalmente nuestra libertad. Porque ellos también han hablado de límites y esos son los límites que debemos establecer a nuestras libertades. Porque cuando nosotros pongamos esos límites democráticamente, conseguiremos mayor seguridad y de esa forma una mayor libertad para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Javier Martínez, vengo a representar la postura a favor, en contra de las medidas de seguridad respecto a los derechos civiles. Bien, según el argumento que han utilizado los compañeros de la postura contraria, a mí no me ha quedado claro, sinceramente, si ellos están a favor o en contra de la libertad. Ellos han defendido la libertad en un extremismo. Nosotros no nos queremos meter en un extremismo ni nuestro, por nuestra parte, ni vuestro por la vuestra. Nosotros no creemos en la anarquía, nosotros creemos en la complementariedad de las medidas de seguridad con los derechos civiles. ¿Sí? Susana María Galeote, 11ª víctima de la violencia de género a causa de que su maltratador no tuviese medidas tecnológicas. ¿Cree que su muerte está justificada por la defensa de los derechos civiles? Claro. Ahí me viene, pero esta pregunta me viene a mi hilo argumental. Yo no creo en que las medidas, mi equipo no cree en que las medidas de seguridad tengan que regular todo este tipo de circunstancias. Es decir, yo creo en la educación como bien primario para la sociedad. La población tiene que estar educada para no cometer ningún crimen, para no cometer ningún acto violento. La población, la sociedad, tiene que estar educada en valores, tiene que estar educada en respeto, tiene que estar educada en el respeto a esos derechos civiles y a esa libertad que nosotros propugnamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están realmente defendiendo? A, que los derechos de los maltratadores valgan más que los de los cientos de víctimas que matan, o B, que apoyan la violencia de género. La verdad, yo no apoyo la violencia de género ni la apoyaré, mi equipo nunca la va a apoyar. Pero nosotros, te vuelvo a repetir, que defendemos que la postura importante y lo realmente importante es educar a la sociedad para que eso no se produzca. Esto lo vemos muy claro en el primer punto de la introducción realizada por mi compañero Javier Soto, en que la libertad como bien jurídico protege por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el Estado, tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la libertad y tiene que defender la libertad, tiene que defenderla, tiene que estar siempre pendiente de que esa libertad no se vea coaccionada. Estados europeos, después de numerosas vidas perdidas, de un progreso muy importante a lo largo de la historia, ha llegado a esta sociedad democrática. Y esta sociedad democrática se caracteriza por la complementariedad de las medidas de seguridad y de los derechos civiles. Esto es muy importante. Muchas personas han perdido la vida. Martin Luther King defendió la libertad, defendió los derechos civiles frente a todo tipo de discriminaciones. Gandhi defendió la libertad, defendió los derechos civiles frente al colonialismo inglés. Y todos ellos han dado su vida por este motivo. También quería hacer referencia, en último momento, a una novela muy interesante realizada por el escritor George Orwell, titulada 1984. En ella se hace una analogía, una comparación con un gran hermano, un ojo que todo lo ve. Ese ojo que todo lo ve coarta totalmente nuestras libertades, limita la libertad del mundo que quiere reflejar nuestro autor. Nuestro autor deja claro que las medidas de seguridad no pueden tener un peso muy importante en nuestra sociedad. Por ello, nuestro equipo defiende que las medidas de seguridad evidentemente tienen que estar, pero que se tienen que tomar con mucha cautela, ojo, mucha cautela, con mucha paciencia, porque es muy importante que estas medidas de seguridad no se tomen a la ligera. Por ello, nosotros creemos en el Estado de Derecho y como garantía de la sociedad democrática. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría recordar que el equipo en contra no ha respondido a la pregunta, a la segunda pregunta que mi equipo ha realizado. Realmente, la situación de la violencia de género es realmente precaria y cabe destacar que la medida que propone el equipo contrario, la medida de la educación, se trata de una medida a largo plazo. Señores, Mónica Espino, Carmen Campos, Vanessa del Pino, Elena Cal, Amelia Sánchez, Isabel Vélez, Amelia Maya, Cristina Estebanes, y así podría continuar a las 10 víctimas, 11 víctimas que llevamos en lo que lleva de año. También cabe destacar que el año pasado, 2010, hubo 75 víctimas por violencia de género. Realmente son positivas las medidas a largo plazo cuando tenemos problemas tales que son necesarios de eliminar radicalmente y de manera inmediata. Les pido, me gustaría hacer 11 segundos de silencio con las víctimas del maltrato. Esta vela va por ello. Ni una víctima más, señores. No queremos ni una víctima más. ¿Y qué me dicen del terrorismo? ¿No es necesaria la toma de medidas inmediatas para evitar el terrorismo? Tengo un documento con todos los nombres de las víctimas de ETA. ¿Y la tienen? Fernando Trapero, Guardia Civil, en Francia. Incluso niñas, niños de 6 años. Silvia Martínez Santiago, estudiante de 6 años. ¿Realmente no es necesaria la toma de medidas inmediatas? Por ello, también me gustaría encender otra vela por todas esas víctimas del terrorismo. Porque no queremos ni una víctima más. Se acabó. Es necesario tomar medidas. Tomar medidas, nosotros aceptamos las medidas democráticas y siempre en consenso. Pero medidas necesarias y que se hacen cada vez más imprescindibles. ¿Y qué me dicen de los controladores? Los controladores, hace poco, conocemos el caso de que no quisieron realizar su trabajo. ¿Y qué me dicen de ese niño que no pudo recibir el tratamiento en Estados Unidos por culpa de que los controladores aéreos no quisieron trabajar? Señores, la situación se hace muy necesaria y en esos casos, son necesarias la privación de derechos civiles. No podemos permitir que en una sociedad en la que nos situamos, en pleno siglo XXI, nos priven nuestros derechos, nuestra seguridad. Porque seguridad es igual a libertad. Y cuanta más seguridad tengamos, más libertad habrá. Por ello, necesitamos la toma de medidas, aunque sea en consenso y democráticamente, para evitar esta privación. Muchas gracias. Buenas de nuevo. Yo quería
preguntarle al equipo contrario, cosa que no me ha dado oportunidad en su turno de refutación, que ustedes presuponéis la maldad del ser humano. Yo no creo en eso. Yo creo que el ser humano intrínsecamente es bueno. El ser humano tiende a la bondad. Por ello, retomando el tema que empecé anteriormente, quería poner en evidencia de nuevo la educación. Tenemos datos concluyentes de que en los países escandinavos el 99% de la población cuenta el 99% de alfabetización en las tasas, un 99%. Esto, unido a las menores tasas de delincuencia en todo el mundo, hacen ver que la educación, hacen ver que los valores, hacen ver que el respeto es fundamental en nuestra sociedad. El fondo de la cuestión no está en centrarse si una mujer es maltratada, cosa que todo el mundo ve, estamos en contra totalmente. El fondo de la cuestión lo vemos en por qué la sociedad hace eso. Si estuviéramos educados, realmente educados, quizás esos tristes momentos no pasarían y no deberíamos tener ese momento de mal trago al ver esas noticias todos los días. ¿Sí? En dicho caso, ¿pretende pedirle educación a un maltratador cuando está a medio metro de una mujer con una navaja a 50 centímetros de su cuello? El problema es que ese hecho no se debe producir. Ese hombre no debe llegar a ese punto. Tiene que haberse educado desde su nacimiento. Una educación que eso no se produzca en ningún caso. Quería llegar a la contraposición de todo lo que nosotros defendemos. Es decir, ellos se han metido en nuestras anarquías, en una anarquía, en un extremismo de nuestra postura. Yo me quiero centrar ahora en la suya. Una dictadura, un Estado totalitario. ¿Hasta qué punto pueden reprimirnos? Policías políticas, la Gestapo, la checa, rusa. ¿Hasta qué punto ellos pueden controlar nuestra vida? Tenemos un ejemplo en una película elaborada en 2006, La vida de los otros. En ella, la Stasi, la policía de la República Democrática Alemana, controla la vida de las personas. ¿Hasta qué punto es legítimo que se controle la vida de las personas? Esas escuchas ilegales. No, por favor, no más. No queremos volver a lo que ya hemos conseguido. Por último, quería acabar demostrando esto con lo que hemos conseguido. ¿Qué hemos conseguido a lo largo de tantos años? Hemos conseguido una cosa muy importante. Hemos conseguido esto que tengo yo aquí. Hemos conseguido la Constitución Española de 1978. Hemos conseguido el Estatuto de Autonomía. Hemos conseguido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a esto, nuestras libertades están reguladas. Gracias a esto, la libertad está regulada. Gracias a esto, las medidas de seguridad están controladas. El problema no es una libertad muy amplia. Nosotros pensamos que lo importante es que esas medidas de seguridad se tomen con mucha cautela, se tomen con mucha paciencia. Para terminar, quería dar las gracias al jurado, dar las gracias a nuestro querido público, a los compañeros del equipo contrario que hacen un trabajo fundamental para este debate y lanzarles una pregunta. ¿Hasta qué punto nuestra conciencia puede permitir que las medidas de seguridad se antepongan a nuestros derechos civiles? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis y voy a pasar, después del interesante debate que hemos vivido, al turno de conclusión, para intentar acercar posturas y acercarle a todos ustedes lo que hemos estado discutiendo en este, como ya digo, interesante debate. Bien, hemos partido del tema, el tema establecido de la siguiente manera: favorecen las medidas, justifican las medidas de seguridad el sacrificio de los derechos civiles. Desde un primer momento, mi equipo ha abogado por una visión general. En ningún momento creo que hemos mostrado que nos sintamos en posesión de la verdad. De manera que hablaba el equipo contrario de las medidas fruto de consenso
obviando, creemos, la situación de crispación política, tensión política, incluso a nivel internacional, que vemos diariamente. Realmente, ¿hasta qué punto esto es un tema en el que podemos recurrir al consenso? Realmente vemos que son medidas puntuales, se aprueban con dificultad por los sistemas ejecutivos, así que deberíamos tenerlo en cuenta. Mi equipo comentó un tema de conflictos jurisdiccionales con la Unión Europea por la libre circulación de ciudadanos. Evidentemente, el gobierno francés tiene una responsabilidad con la legislación que, muy bien habéis dicho, ha sido elegida democráticamente en la Unión Europea. En esta línea se le pidieron responsabilidades y está en proceso. Habláis de que más seguridad implica más libertad, pero menos instinto. Hemos hablado también de que creemos que los seres humanos son intrínsecamente libres porque son intrínsecamente buenos. Hay sociedades, como hemos mostrado en mi equipo, sociedades que con poca seguridad son más seguros por su educación, por su índice de educación. Hemos abogado por ir a la raíz del problema. Se ha caído, creo yo, en este debate un poco en casos muy puntuales, casos muy extremistas. Si hemos hablado de circunstancias personales, de casos concretos, ¿por qué no se han propuesto medidas concretas? Porque lo que tenemos son medidas que van a denostar el bien común. Realmente, lo único que creemos es que un sistema equilibrado es posible, basado en estos dos conceptos, en derechos civiles y medidas de seguridad, en vigilancia y privacidad, pero de tal manera que sean conceptos complementarios sin que las injerencias de uno con lo otro estén tan socialmente aceptadas. A veces es peor el remedio que la enfermedad y debemos tener cuidado para no desequilibrar el estado de bienestar y las instituciones que velan por nuestros derechos. Creemos que coartar los derechos no es la manera más adecuada. Nuestros compañeros ya han mostrado que abogamos por soluciones a largo plazo. Evidentemente que tenemos que afrontar los casos concretos que se plantean con actualidad para intentar construir un proyecto. Pero realmente queremos terminar con una cita del espíritu de la transición y de lo que hemos conseguido, que ha mostrado mi equipo. Dijo Adolfo Suárez que hay algo que ni Dios pudo negar a la humanidad: la libertad. Muchas gracias. Tras este intenso debate, mantenemos nuestra postura. Nos reafirmamos sobre nuestras cuestiones, ya que el equipo contrario no ha podido rebatir ninguno de nuestros argumentos. Su postura se ha basado principalmente en 4 puntos. En primer lugar, la libertad individual como defensa principal. Debemos señalar que, como ha dicho bien la refutadora, la seguridad es principalmente otro derecho que debemos garantizar a la población. En segundo lugar, han hablado como los derechos civiles, como la garantía de los derechos civiles para conseguir un Estado de Derecho. Como bien ha dicho mi compañero, los derechos civiles incluyen la seguridad. La seguridad está dentro de ellos. En tercer lugar, han hablado de poner límites a la seguridad. Durante todo el debate hemos intentado hacer ver que nosotros ponemos medidas de seguridad democráticamente, en consenso, eficaces y, a ser posible, temporales, en casos extremos y en lugares donde podamos privar los derechos civiles. Hablamos de maltrato, terrorismo, controladores aéreos. No hablamos de la situación de Orwell, como nos lo han intentado tachar el equipo contrario. Por último, su cuarto argumento se ha basado en cámaras de seguridad y medidas que nosotros no apoyamos. No apoyamos esas medidas. Además, desde el comienzo, en su introducción, han hablado de intimidad versus seguridad. Y en cambio, nosotros defendemos derechos civiles, un detrimento de esos derechos, en pos de un aumento de la seguridad y así un aumento de la libertad. A su vez, el refutador incluso ha justificado las víctimas de la violencia de género. La ha justificado para defender los derechos civiles del maltratador. Como bien ha querido decir mi compañero, ¿cómo podemos permitir esto? ¿Cómo podemos llegar a pensar siquiera en justificar dichas víctimas? Finalmente, simplemente
el equipo contrario, en su segunda refutación y conclusión, ha aportado datos nuevos que yo, desgraciadamente, no puedo rebatir. Y pedimos, por favor, luego rebatírselos tras este debate. Sin embargo, nuestra postura se ha basado principalmente en la defensa de la seguridad para aportar libertad, de medidas democráticas, en consenso, eficaces y a ser posible temporales. En casos extremos, señores y señores, no podemos permitir el maltrato de género. ¿Acaso la muerte de mujeres es un caso extremista? Por favor, debemos recapacitar sobre los actos que vivimos. Ante la pregunta, ¿justifican las medidas de seguridad el detrimento de los derechos civiles? Nuestro equipo dice sí. Dice sí en casos concretos. En casos como el maltrato, el terrorismo, los controladores aéreos. Simplemente concluir con el lema de nuestro equipo. Ni una muerte más. Muchas gracias. Enhorabuena a ambos equipos, ¿vale? Habéis surtido de un buen elenco de variedades. Decía el cineasta Woody Allen que le importaba el futuro porque era el sitio en el que iba a pasar el resto de su vida. Vosotros también debéis de pensar en ese futuro, sois jóvenes, aprovechadlo. Siempre he dicho que no seáis vosotros mismos, sino la mejor versión de vosotros mismos. Porque en este camino tan largo que os queda, en el que debéis poneros un buen calzado, una ropa adecuada y unos buenos alimentos, de Burger King, por supuesto, debéis aprender muchas de las cosas que os pueden ayudar. Esta herramienta del debate universitario a la que tanta fe le proceso es un buen ejemplo de cómo guiarte en este camino. Deliberaremos ahora los jueces y en la segunda semifinal después de la segunda semifinal se conocerá el resultado. Muchas gracias.